Ok, ya está grabando. A ver, sí. Bien. Entonces les decía, como ya dentro del módulo 2 vimos el tema de reclutamiento, selección, contratación como un enfoque estratégico, vamos a continuar hablando, porque pertenece a este tema, cómo la neurociencia incide en el comportamiento de los trabajadores que nosotros hemos contratado. Básicamente eso es lo que queremos hablar en este momento. Entonces, primero hay que definir un poco qué es neurociencia, ¿verdad? Podemos decir fácilmente que es el estudio principalmente del sistema nervioso, es decir, el cerebro, ¿verdad? Estamos hablando del cerebro. Y por supuesto, las funciones o el comportamiento que realiza. Cuando nosotros hablamos de neurociencia, estamos hablando principalmente, repito, de el cerebro, que tiene una serie de neuronas, que esas neuronas tienen dendritas y que por impulsos eléctricos muy, pero muy bajos, pero a la vez muy efectivos para ellas, se logra una interconexión. Un ejemplo de una interconexión es que ustedes digan, yo sé cuál es la fecha de mi nacimiento, yo sé cómo me llamo, yo sé cómo se llama mi mamá, mi papá, yo sé el nombre de mi empresa. Y ahí tengo dudas. Yo sé cómo se llama tal deportista, pero no averigüé que lo conocemos por el nombre comercial y no por el nombre real. Entonces, por eso la neurociencia estudia el sistema nervioso, el cerebro, su comportamiento y las funciones que lleva a cabo. Pero para hacer esto menos científico y más efectivo, entonces tenemos que hablar, ¿verdad? Que esa neurociencia, ¿verdad? Nos va a ayudar a explicar, el estudio de la neurociencia nos va a ayudar a explicar cómo funciona nuestra mente, cómo funciona. Y vamos a pensar que estamos ante una persona que fisiológicamente no tiene problemas. O sea, que su cerebro está bien, que por ejemplo tiene todos los pares de cromosomas que tiene el ser humano, eh, que no tiene problemas, por ejemplo, de recuerdos, memoria, Alzheimer, eh, eh, Parkinson, porque el Parkinson viene de una degradación del sistema neuronal, ¿verdad? Está normal, pues puede ser que tenga cierta edad, pero ¿qué es lo que normalmente uno le falla mucho? La vista, la vista. Luego vienen las arrugas, después de las arrugas el cabello blanco, después del cabello blanco, bueno, empiezan a aparecer manchas en el cuerpo porque se va perdiendo la capacidad que tienen los químicos de la dermis, la epidermis, todo eso, ¿verdad? Nos crece la nariz y nos crecen las orejas. Los científicos no han podido determinar por qué a medida que avanza un hombre o una mujer en edad, le crece la nariz y le crecen las orejas. No lo han podido determinar, pero tal vez ahorita no vamos nosotros a profundizar en eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una persona estándar normal. El punto es, ¿por qué esta persona tiene comportamientos que a la vista de otros en un área laboral, son erráticos, ¿verdad? Es decir, cuando decimos son erráticos es que uno espera que esa persona, pues con sus capacidades, su experiencia, podríamos decir, sus conocimientos, sus habilidades, o sea, todo lo que posea, pues es una persona que debería hacerse consciente de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, eh, cómo lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, si algo a la vista de otros eh, no está funcionando bien, entonces lo primero que uno debe reconocer es
que hay una exteriorización de comportamientos producto de estímulos que son influenciados por un entorno. Repito, cuando observamos un comportamiento errático de un trabajador, por ejemplo, el jefe gritó al colaborador o el colaborador gritó al compañero. Entonces lo que estamos en presencia es que hay una exteriorización de emociones producto de un estímulo dentro de un entorno laboral. ¿Cuál fue la emoción que se exteriorizó? Que te grité, no había motivos para gritarte, lo hice de manera desproporcionada, no ayuda al clima laboral y al ambiente laboral. Entonces, ahí es donde entran ustedes como recursos humanos a decir, hay una situación emocional, ¿verdad? Que esta persona exteriorizó por un estímulo. Un estímulo es algo que lo activó en este entorno, en este entorno. Por lo tanto, colegas, entonces nosotros, ya va que se me perdió aquí la cosa. ¿Quién me estaba pidiendo entrar por ahí? Nosotros necesitamos, como área de recursos humanos, supongamos que no somos expertos, supongamos que no somos expertos en psicología, ni en psiquiatría. Le quisiera pedir favor a los compañeros que tienen los micrófonos abiertos, si son tan amables de cerrarlo para que no se escuche sus conversaciones y el audio que puedan tener en el área donde están. Bueno, gracias. Entonces decía, tal vez no somos expertos en psicología, en psiquiatría, en neurología o en comportamiento humano, pero sí sabemos lo que está pasando, porque tenemos una referencia de lo que es la neurociencia. Ya sabemos el estudio del cerebro. De ahí se deriva el estudio del cerebro, de sus funciones y el comportamiento de la persona. Pero nos encontramos con un colaborador que cuando lo fuimos a contratar hace 3 años o hace 6 meses, fue el mejor aspirante, salió muy bien en las pruebas, la entrevista fue muy original, muy dada, muy cordial. Vimos su potencial, vimos su experiencia, su competencia, y lo contratamos. Pero a los 6 meses aparece este caso con esa persona que me acuerdo que te entrevisté, me acuerdo que estuve contigo en todas las evaluaciones, en todas las entrevistas, y ahora veo esto. Yo no puedo decir es que tiene una rabieta, es que seguro empezó el día mal, algo le pasa. Claro que algo le pasa, claro, señores. Pero la pregunta que ustedes deben hacerse y el análisis que ustedes deben hacerse se llama un análisis estratégico o sistemático o sistémico. Eso se llama habilidad conceptual. La habilidad conceptual es la habilidad que ustedes tienen para proyectar situaciones a futuro. Para proyectar situaciones a futuro. Le voy a poner un ejemplo sencillito, básico. Si ustedes tienen una chica trabajadora, y es muy buena trabajadora en su área X, y se casó, qué bueno, felicitaciones. ¿Creen ustedes que habrá probabilidades de que salga embarazada? Es probable, ¿verdad? Es probable. Tal vez no inmediato, pero es probable. Porque la base de la sociedad es la familia y la familia no es la casa, sino el esposo, la esposa, los hijos, la familia. ¿Qué pasa cuando salga embarazada? Va a venir a trabajar mientras pueda, mientras tome el reposo pre y postnatal. Pero el día que se vaya por ley, porque le corresponde el permiso, si yo no estoy preparado para que alguien la sustituya en ese puesto, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que salir corriendo, voy a tener que empezar a distribuir la carga de trabajo de esa señorita o esa señora en algunas personas que conozcan de ese trabajo, porque no todos lo conocen, y aquellos se van a molestar porque van a decir, tengo retrabajo, tengo una sobrecarga laboral. Porque carga laboral tenemos todos. El problema es cuando se convierte en sobrecarga. O sea, más carga sobre la que ya tengo, ¿verdad?
Eso es pensamiento sistémico, eso es pensamiento futurista, eso es una habilidad conceptual. No necesito dos dedos frente para decir, tengo que prepararme porque ya está embarazada, me dijo que tiene 3 meses, en 5 y algo, 6 se va a ir. Tengo que buscar a alguien. Eso es, en su expresión más sencilla, habilidad conceptual, proyectarme en el tiempo. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo veo que esa persona grita, ¿qué es lo primero que yo puedo proyectar? Que si esto continúa, va a haber una, vamos a llamarlo así, una ruptura o una desarticulación del clima laboral. Porque ¿cómo es eso que el jefe grita o al jefe lo gritan? O sea, ¿se imaginan la cantidad de rumores que van a haber de pasillo, lo que ustedes llaman chambre? La cantidad de chambre que va a haber. ¿Se imaginan el nivel de respeto que uno va a tener sobre el jefe que grita a la gente desproporcionalmente? Ya no lo vemos como un líder. ¿Qué va a afectar eso? La productividad, el clima laboral. Se van a crear subgrupos de trabajo. El tema de conversación siempre va a ser ese, la discriminación, que grita, que hace esto, que hace lo otro. Entonces, yo me tengo es que preguntar, dado el análisis previo, inicial y básico que hice, la persona exterioriza emociones fuertes producto de un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Que el colaborador le entregó el trabajo a tiempo, pero hay una parte que arreglar. Y en lugar de esta persona, el líder, en lugar de decirle, hey, mira, todo está bien, pero esto hay que arreglarlo y hay que arreglarlo ya. Y si tienes duda, me preguntas porque esto tiene que salir antes de tal hora, ¿ok? Eso lo hace un líder equilibrado emocionalmente, neuronalmente. Esta persona que es un jefe y puede tener muchas competencias y experiencias, no es un líder. Y aparte de que no es un líder, tiene desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque ante un estímulo, aquí está jefe el trabajo y está incompleto o le falta, ese es el estímulo, ¿qué hace? Exterioriza una emoción. ¿Cuál es la emoción? La rabia. ¿Cómo ve la rabia? Un grito. Esto no sirve, es una porquería, llévate esto. ¿Qué lo estimuló? El informe. ¿Dónde lo hizo? En el entorno laboral. ¿Quiénes vieron? Los que vieron. ¿Qué genera eso? Críticas, rumores, radio pasillo, chambre, baja productividad. La gente especula, la gente especula. Y probablemente este jefe va a crear un prejuicio sobre ese colaborador. O sea, tenemos ya la olla con el agua y todos los ingredientes para hacer una sopa. Acuérdense que la sopa es algo un poco cosa de revuelta. Cada quien tiene una idea, pero al final nadie está enfocado en los valores de la organización. Entonces, lo que pedimos en esta parte del mundo tal vez no es que ustedes se hagan expertos en neurociencia. Bueno, el que quiera estudiar esto más adelante, pues es un tema muy, muy de moda y muy útil a la vez, pero que al menos tengamos claridad que en lugar de ponerle leña al fuego en el sentido de generar críticas, tal vez generar ese pensamiento sistémico de decir, si esto no se corrige, esto va a peor, esto va a ir a peor si no se corrige, ¿verdad? Entonces es fundamental que nosotros tengamos una idea un poco más clara sobre el tema de la neurociencia. Ahora bien, como hemos dicho que es un desequilibrio emocional, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues sí tiene solución, ¿verdad? Es importante entonces, como el tema que vimos la semana pasada era dentro del macroproceso incorporación persona, vimos reclutamiento, selección y contratación, pero lo vimos desde un punto de vista estratégico y operativo. Aquí hay que preguntarse, el subproceso de selección que incluye pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades o habilidades numéricas, habilidades lectoras, habilidades comprensivas, eh, habilidades espaciales, si fuese el caso, no espaciales de cohetes para la luna, sino estos niveles de abstracción que uno puede tener y son útiles. La entrevista conductual, el assessment center, etcétera, etcétera.
me está permitiendo a mí como evaluador, así como profundizo en los conocimientos y las habilidades de la persona, también estoy evaluando la parte actitudinal. Por eso nosotros hacíamos hincapié la semana pasada al decir que las herramientas entrevista conductual por competencia y Assessment Center, combinado en los casos que la persona conozca con la grafología, viene a ser un complemento fundamental y extraordinario para crear un perfil mucho más amplio sobre el aspirante. Por un lado, conocimientos, habilidades y destreza, y por otro lado, actitud, juicio y valores. Si recordamos un poquito el concepto de competencia, habíamos dicho que es una competencia en su expresión más sencilla. Son todos aquellos elementos intrínsecos que una persona posee que le permiten o lo facultan para realizar una actividad laboral. ¿Qué quiere la empresa? Que usted lo haga con calidad. ¿Qué decíamos calidad? Bien hecho y a tiempo. Eso es valor agregado. Entonces, yo digo, tengo un aspirante, por ejemplo, Ada, Carolina, Carlos, Dinora, y en la parte de conocimientos, habilidades y destreza han salido muy bien, son los mejores hasta ahora en el proceso de selección. Acuérdense que selección es la aplicación de métodos con técnicas para conocer cuán cerca está del perfil o del puesto que andamos buscando. ¿Okay? Entonces digo, excelente, pero la mayoría se queda ahí. La mayoría dice, sí, esas tres personas son las indicadas. Vamos a ver entre las tres quién está en el primero, segundo, tercer lugar. Y al primero que le vamos a hacer la oferta. Si no lo acepta, el segundo y así. Y entonces nos preguntamos, ¿a dónde va a trabajar en la empresa? ¿En qué unidad o departamento va a trabajar? Atención al cliente, vamos a poner. ¿Con quién se va a relacionar? Bueno, principalmente en el backend, con su supervisor y sus compañeros de trabajo, ¿ok? Y posiblemente con algunos trabajadores, pero digamos, backend, pues, compañeros de trabajo de otros departamentos. Pero en el frontend, es decir, todo el que venga acá a este banco, supongamos que es un cajero, todo el que venga a este banco, yo me voy a contactar. La pregunta es, ¿los conocimientos, las habilidades y la destreza que tienen estas tres personas son suficientes para manejar cualquier situación con clientes externos y clientes internos? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque solo o exclusivamente me he dedicado a evaluar conocimientos técnicos, habilidades y destrezas asociadas al conocimiento técnico. No he tocado la parte emocional, la parte actitudinal, la parte de valores, la parte de juicio, la parte de análisis, la parte de, bueno, equilibrio, manejo emocional, como ya lo dije. Entonces, la respuesta es, esta persona tiene amplias posibilidades o alto porcentaje que en algún momento de su desempeño laboral se presente un incidente que se convierta en un estímulo. Ese estímulo lo haga exteriorizar una emoción y esa emoción cargada evidentemente se va a desarrollar en ese entorno, por ejemplo, de frente al cliente y a otros clientes. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a comentar. Posiblemente nos llevemos una nota negativa como imagen ante los clientes. Entonces, de allí la importancia de, antes de contratar, hacer la parte de diagnóstico emocional. Pero fíjense que lo que dice la lámina que le subrayé, hemos de ser conscientes que una recepción adecuada puede marcar el nivel de desempeño. ¿A qué se refiere esta frase, colegas?
Esta frase se refiere a lo siguiente, que no solamente hacer lo que estoy indicando en el subproceso de selección antes de firmar un contrato, sino que una vez terminado el proceso y seleccionada la persona y contratada la persona, cuando ingresa, entonces hay organizaciones que dan una inducción. Lo ideal es dar una inducción. Hay una que se llama general, que la da recursos humanos, y hay otra que se llama específica, que la da el supervisor o el gerente de línea en donde va a estar destacada esta persona, ¿verdad? Pero hablando de la primera, la evaluación, perdón, eh, se me fue la idea. Inducción. La inducción, se me fue la palabra, gracias, muy amable. La inducción general, algunos la hacen demasiado general y no toman en cuenta que esa inducción da la oportunidad de tocar o de retocar este tema. Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años, yo creo que fue, creo que mi primer o segundo trabajo, pero era una empresa muy grande, una empresa eléctrica. Entonces fue un proceso más o menos largo y cuando ingresé, me dieron la bienvenida a Recursos Humanos y me dio una inducción general. Nos dedicamos a esto, esta es la misión, visión, valores, somos tantos trabajadores, tenemos presencia en tales ciudades o de estados del país, este es el organigrama, tú vas a estar acá en esta cajita o perteneces a esta cajita. Luego empezaron a hablarme de los temas de seguridad y prevención de accidentes laborales, cuáles eran las principales normas de seguridad. Todo se manejaba con un carnet y cada carnet tenía un color y el color determinaba tu nivel de acceso. Entonces yo tenía una banda roja. El que tenía morada y roja podía entrar a cualquier lado. El que tenía roja podía entrar casi a cualquier lado, porque yo era del área de tecnología de información y donde había un equipo o una necesidad tecnológica, yo lo iba a atender. Hace muchos años, ¿verdad? Entonces, pero sí me explicaron sobre los temas de higiene, seguridad y todo eso. Pero al final me hablaron de la parte de la ética y en la ética y responsabilidad social incorporaron temas como por ejemplo el estrés, la sobrecarga laboral, la comunicación, el respeto, la consideración, la moral, la cooperación. Me hablaron también de los temas de dónde pedir ayuda ante una desorientación con mi jefe, con un compañero. O sea, era una empresa, era una multinacional, o sea, tenía todo eso bien hecho. Entonces, o sea, yo jamás vi ahí que alguien gritara al jefe o el jefe gritara a alguien. Un llamado de atención era privado, a puerta cerrada, 5 minutos. Los jefes eran precisos, y estoy a la orden si necesita ayuda. Ya te doy la palabra, José. Entonces, nosotros todavía tenemos una oportunidad no tan amplia como el proceso del subproceso de selección, pero sí en la inducción volver a retocar eso. Y recursos humanos en compañía del gerente de línea donde va a trabajar esta persona, ponerse de acuerdo de cómo va a ser ese mensaje, pero ser coherente con lo que pienso y digo. Es decir, si yo soy el supervisor y digo que aquí nos tratamos así, así, entonces yo tengo que demostrarle a los demás que así es. Entonces, por eso cuando ahí dice, ¿verdad? Hemos de ser conscientes que una relación adecuada puede marcar el nivel de desempeño, se refiere a estas inducciones generales. Pero también ya habíamos estudiado la semana pasada la inducción específica que está orientada al puesto. Pero yo también puedo hablar dentro de la evaluación de inducción específica, por ejemplo, los riesgos. Riesgo en el manejo de la información, riesgo en compartir claves, riesgo en divulgar datos que son exclusivos de mi área de trabajo, ser respetuoso de las otras áreas, o sea, todo lo que pueda limitar estímulos que hagan que esta persona se active. Pero le voy a decir algo, no solamente, o sea, la inducción no es la solución.
La inducción, por eso dije retocar. La solución la tiene la persona afectada, es decir, la persona que tiene el deterioro o el desequilibrio emocional. ¿Y cuál es la decisión que debe tomar? Reconozco que tengo en algún momento una actuación exagerada en el que lo llaman por ahí emociones y es contraproducente a la cultura y a los valores de esta organización, más allá a la propia cultura de las relaciones interpersonales entre dos o más personas. Entonces yo decido cambiar y yo decido buscar ayuda, y una primera ayuda es capacitarme, comprender qué es esto de las emociones, porque muchas veces hay personas que buscan ayuda psicológica y con el respeto y la valoración de los psicólogos, pero son sesiones que muchas veces se cortan. No es igual una capacitación donde uno enfoca el único tema para todos por igual. Entonces tal vez la gente combina su sesión psicológico-psiquiátrica con una capacitación de este estilo. El punto es que yo no tengo que pensar que es que mi jefe o la empresa tiene que cambiar. No, yo tengo que reconocer, eso se llama autoconciencia. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Hasta dónde me ayuda o no me ayuda? Y si yo estoy dispuesto a cambiar. O sea, no intentemos cambiar a otros. Primero veamos qué es lo que yo tengo que cambiar, si hubiese algo que cambiar, ¿verdad? No estoy diciendo que deben cambiar. Si hay algo que cambiar, que sea producto de la autoconciencia, que ustedes han demostrado, si yo tengo que cambiar a este tema porque ya no me funciona y yo decido cambiar. Si los demás no cambian, bueno, es como que ustedes digan, no sé, como hay corruptos, yo también voy a ser corrupto. No, tú sabes que la corrupción es mala, ¿verdad? Entonces, sí, pero ¿qué hago con cambiar yo si siguen existiendo corruptos? Es que no tienes que cambiar a los corruptos. Deja que las leyes se encarguen y, los entes adecuados de los corruptos. Cambia tú. Cambia tú. Cuando tú cambias, entonces te quitas el peso. Si los demás no cambian, el peso lo tienen allá, pero ya tú te liberaste de este peso. Así es que hay que verlo, ¿ok? Pero perdón, que creo que José me había levantado por ahí la mano. Perdón, José, adelante. José. Sí, recuerdo que era José que me había levantado la mano, pero no sé si es que no me está escuchando. José 85, salud. Bueno, José, cuando quieras, Hola, hola. adelante. Sí, buenas noches. Buenas. Pues una de las preguntas que tenía, más bien una duda, referente a la parte de la inducción. Mencionaba que recursos humanos se ve con la parte del reglamento y todo lo que es interno, enfocándose en recursos humanos. Pero con la parte de la presentación ante todas las demás áreas, digamos, estamos en una fábrica, lo que es producción, ventas, etcétera. ¿Es responsabilidad directa de recursos humanos o tiene que ser el jefe inmediato del recurso donde va a estar? El quien le dé la Bueno, inducción de la presentación. ok. Fíjate que esto depende de una característica. ¿Cuál es la característica? ¿Cuántos recursos humanos conoce los otros procesos? Porque si recursos humanos conoce, como dices tú, va para una producción, una fábrica, una planta, una maquila, lo que sea, y conoce al menos de manera general otras áreas que posiblemente esta persona vaya a tener relación, le puede dar una breve explicación. Que sí sería interesante que el recorrido, si la política es que le demos un recorrido, lo haga un personal de la planta supervisor o que le deleguen esa actividad, ¿verdad? Por aquello de la seguridad. O sea, toda planta requiere una seguridad, digamos, en tránsito. Ya te doy la palabra, Osvaldo. Entonces, pero es de ponerse de acuerdo, porque no hay una norma que diga que debe ser recursos humanos o debe ser el área, digamos, donde va a trabajar la persona. Yo he visto casos donde van ambos, va un representante de recursos humanos y va un representante del área de producción o del área de la fábrica, donde vaya a estar el taller. Y entonces, digamos que complementan la inducción a ese nuevo trabajador y le dan más insumos, ¿verdad? Por ejemplo,
Normalmente se estila en El Salvador que en las áreas productivas siempre hay un representante, en algunas, de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, tal vez esa persona de recursos humanos, como está más en contacto con el tema operativo, se ha familiarizado con las áreas. Puede ser esa persona la que acompaña el recorrido, pero siempre con la autorización, porque esa planta tiene un líder, que puede ser el gerente de planta, puede ser el gerente de producción, va a tener coordinadores o supervisores, entonces, porque es un nuevo trabajador, ¿verdad? Y allí no solamente le vamos a hablar del trabajo, sino las características del trabajo. Por ejemplo, yo he visto personas que no aguantan 3 días, aún con audífonos, la contaminación decibélica. Entonces dicen, no, me gusta y todo, pero no me estreso con tanto ruido. Entonces tienen que salir, pues. Hay algunos que se adaptan más, otros que pues no les gusta el turno de la noche, el de la madrugada. Hay unos que les fascina ese turno. O sea, hay particularidades en cada proceso y es importante darle cierta información como para adaptar a esa persona que está llegando, ¿verdad? Y brindarle el mejor de los apoyos que uno le pueda dar. Bien, José, este también me levantó la mano. Sí, gracias. A la orden, José. Creo que Osvaldo también levantó la mano. Adelante, Osvaldo. Gracias, Lick. Sí, solo abonando un poco a la temática. Yo he tenido dos experiencias donde la parte de inducción, la persona o el instructor que está a cargo en recursos humanos tiene el conocimiento de las áreas generales y luego se complementan con tutores, digámoslo así, asignados en cada uno de los departamentos para poder instruir a ese nuevo colaborador que va ingresando. Y está la otra experiencia donde la inducción general tiene cada una de las áreas un tutor asignado o un experto de esa área para que esté en esa inducción general y se dé precisamente el contenido. Entonces, creo que ahí va a depender mucho, como usted menciona, Lick, de la forma y de la cultura que tenga la empresa en cómo inducir, ¿verdad? Y ahora ya se habla no solo de inducción, sino que de tener un onboarding apropiado para poder establecer estratégicamente desde el principio a esos colaboradores nuevos en las áreas donde va a ingresar, más la inducción que usted mencionó específica del puesto. Entonces, depende mucho de cómo esté la empresa a nivel cultural en su inducción inicial, pero pueden haber diferentes modalidades, precisamente como usted lo menciona, y yo he experimentado esas dos, ¿verdad? Que pueden abonar a inducir, ¿verdad? De una forma más atinada, específica, y pues la cultura desde el inicio tenemos que demostrarla, cómo es la empresa hacia nuestros nuevos colaboradores. Gracias, Lick. No, gracias a ti, Osvaldo, y a José. Sí, estamos de acuerdo. La cultura, las políticas, las particularidades de cada organización va a determinar el tamaño, la complejidad, son muchos factores, ¿verdad? Pero lo que no puede faltar es que hay una inducción general que normalmente es liderada por recursos humanos y una inducción específica que es liderada por el supervisor o gerente de esta persona que va a ingresar y de ahí puede delegar cómo está estructurado, como dices tú, los asesores que van a ir dando la información, sobre todo en las áreas con las que se vaya a relacionar. Bueno, mire, hay otro elemento que hay que destacar acá, que es se llama el job shadowing, y no es más que una técnica que permite que el trabajador durante cierto periodo de tiempo se dedique a la observación, un trabajador se dedique a observar por cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Cómo un trabajador realiza las tareas para la cual en teoría está capacitado o está formado, ¿verdad? Es decir, entonces es un poco de, yo lo llamo monitoreo, ¿verdad? Porque el punto no es solamente monitorear el resultado de la carga de trabajo, digamos, operativa, pues lo que hace, ¿no? Eso es una parte. La otra parte es ver cómo lo hace. Aquí estamos hablando de destrezas,
manejo de herramientas, contemplar aspectos referidos a la seguridad, porque las mismas herramientas de trabajo pueden ser contraproducentes si no las uso adecuadamente y puedo generar accidentes imputables, digamos, o sea, que me pueden afectar a mí o a otros, o alguna cosa, llámese infraestructura. Por ejemplo, una persona, hay empresas que para que usted use el montacarga tiene que hacer el curso de montacarga de acuerdo a un cierto nivel de tonelada o tonelaje que él maneja, ¿verdad? Entonces, no es que cualquiera, como yo manejo mi carro o mi camioneta, yo manejo un montacarga. No, no, hay que hacer. De hecho, hay países donde el Ministerio del Trabajo te lo exige, tal vez no una licencia, pero sí un permiso especial de que has aprobado el curso de manejo o manipulación de montacargas con una empresa certificada y aprobada por el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Entonces, pero eso no es todo. Aquí también ese shadowing lo que busca es ver bajo qué actitud tú trabajas, bajo qué actitud. Es decir, con qué disposición o bajo qué equilibrio emocional tú estás desempeñando esa actividad particular, ¿verdad? Es algo así como una especie de, no mentor, porque no es un mentor, es como un observador, es un observador, pero ese observador debe tener suficiente capacidad, no solamente para el trabajo en sí, físico, manual o electrónico, sino el comportamiento. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años ocurrió en una empresa que había una persona que operaba una máquina, pero tenía años de experiencia. Un señor operaba una máquina y no se sabía, pero el señor sufría de Parkinson. Pero como donde se trabajaba era un ambiente bastante frío, normalmente los trabajadores usaban chaquetas, guantes y se cubrían las manos, digamos, los bolsillos, ¿no? Y al parecer tenía una persona que cuando se iba a hacer los exámenes no reflejaba el tema del Parkinson. Entonces, un día sufrió un accidente, y ese accidente, pues lo llevaron y determinaron, aparte de que el accidente no fue gran cosa, pero sí se cortó la mano, él tuvo que firmar y el doctor reconfirmó con la firma que tenía problemas neuronales y que no estaba en condiciones de operar esa máquina. ¿Cómo era posible que estaba operando esa máquina? Porque no había alguien que le hiciera sombra, no había un monitoreo, solamente se veía era productividad, no se veía comportamientos ni actitudes. Entonces, mire, yo a simple vista no puedo determinar o dar como un diagnóstico de una persona, aunque yo sea médico, o sea, con verlo así, o tener una idea, pero no tengo una certeza, ¿verdad? Por eso es que en las organizaciones periódicamente se mandan a hacer exámenes médicos variados, por ejemplo, el que manipula alimentos, componentes químicos para alimentos, componentes químicos para medicina, lo que fuera. Pero no solamente por eso, sino también por temas de seguridad. Pero luego se descubrió que esta persona, cuando se le hicieron otros exámenes, ya conociendo lo de Parkinson, ya tenía principio de Alzheimer, no lo tenía avanzado, pero tenía principio. Los estudios demostraron que las características de comportamiento y todos los exámenes que le hicieron demostraban que estaba en camino de. Entonces, bueno, más allá de que lo jubilaron, le quedaba poco, pero lo jubilaron y le dieron todo el apoyo. Hubo una reingeniería en los procesos de recursos humanos, en la parte de recursos humanos y de otros, ¿no? Pero en lo que compete a recursos humanos. Entonces, esta técnica del shadowing se implementó en mayor cuantía. Se creó una clínica y la clínica no solamente tenía un médico de primeros auxilios, sino que tenía un psicólogo y un psiquiatra
y era obligatorio cada cierto tiempo hacer test psicológico y ser sometido a observaciones, ¿no? Porque la empresa se salvó de una demanda, porque realmente el señor dijo, yo fui el que oculté eso, ellos no, pero la empresa no tenía forma, no tenía procedimientos para poder identificar eso. Entonces imagínense que, por ejemplo, producto de esa situación, el señor hubiese tenido un accidente y sale más lastimado. Entonces, es fundamental cuando nosotros estamos hablando de la neurociencia. Estamos hablando de ese, como lo dijimos, de ese comportamiento, de esa capacidad equilibrada que tiene una persona, no solamente para cumplir un trabajo físico o mental, sino que tenga, digamos, una coherencia entre el comportamiento de su cerebro hacia lo racional, porque aquí estamos hablando de lo racional. Mire, no sabemos cuántas personas están en nuestras oficinas y tienen problemas neuronales, pero nosotros no lo podemos determinar a simple vista. Son exámenes costosos porque son costosos. Son test psicológicos que hacen especialistas con amplia experiencia. Entonces, pues muchas veces, y lo voy a decir con todo el respeto, yo me hago el de la vista gorda y si ya presentó el examen normal, bueno, se vacunó con el COVID, bueno, está bien, perfecto. Entonces, no es del todo asertivo, es lo que quiero decir, ¿verdad? No es del todo asertivo. Ahora, ¿para qué nos puede ayudar esto de la neurociencia en una organización? Ya hablemos de una organización. Bueno, como los decía anteriormente, el proceso de selección se puede mejorar ampliamente. El proceso de selección se puede mejorar ampliamente. Podemos descubrir incluso capacidades ocultas que tiene el colaborador y no las conoce, es decir, potencialidades, como podemos descubrir brechas emocionales, ¿verdad? Nos permite a nosotros tener más insumos para el diseño de los planes de carrera o planes de crecimiento, ¿verdad? Porque tengo más información sobre la orientación productiva que tiene una persona comparada con otra, ¿verdad? Hay personas que les gusta lo operativo, hacer, hacer, hacer. Hay otros que les gusta más estar en una oficina, con estrategias, pensando. Hay unos que les gusta estar en la calle haciendo negocio para la empresa, haciendo negocio. Hay otros que les gusta trabajar en solitario. Por ejemplo, la gente de diseño, trabajan solos ahí en su diseño. Entonces, conocer estos perfiles en profundidad, tomando como base un poco la neurociencia y la inteligencia emocional, nos va a ayudar. Crear planes de retención efectivos, es decir, porque yo conozco el potencial de la persona, aunque no lo esté desarrollando, pero yo conozco el potencial, ¿verdad? Entonces, eso me puede ayudar allí. Disminuye la rotación de personal, claro, porque si yo hago un buen reclutamiento, pero mejora su proceso de selección, el que ingrese es porque tiene un perfil bien adecuado a lo que andamos buscando, ¿verdad? Y evidentemente forma equipos altamente eficientes o lo que hoy en día se llama equipos de alto desempeño, que hoy en día también ahora se le llama es cooperación. O sea, son personas capaces de adaptarse a cambios de manera positiva, de incorporarse a equipos distintos, equipos multidisciplinarios, pero con la orientación de siempre estar enfocado en una meta común donde cada uno va a hacer su aporte. Eso se puede descubrir a través de la neurociencia y un proceso muy sencillo que es la base de la neurociencia. El primero es la observación. Cuando ustedes, por ejemplo, si alguna vez fueron o van, por la razón que pudiese pasar en un futuro que fuesen a un psicólogo, el primer elemento que hace el psicólogo o el psiquiatra es la observación. Y dentro de la observación toma patrones. O sea, el psicólogo o el psiquiatra hace de mi cuerpo una cuadrícula, una matriz de una cuadrícula. Y sabe, por ejemplo, que cuando tú me preguntas algo y yo giro algunos grados a la izquierda mi cabeza, pero hacia arriba, y un poco me muerdo el labio, o hago así,
es porque estoy buscando respuesta porque no la tengo. Pero el psicólogo y el psiquiatra también sabe que cuando tú haces esto, que ves a la derecha y miras hacia abajo, es porque estás diciendo mentira o vas a decir una mentira. El psicólogo y el psiquiatra también sabe que cuando tú lo ves a los ojos, o sea, lo ves a la cara y comienzas a sentir, ok, figúrate. O sea, que le vas llevando la conversación, él detecta que lo estás escuchando de manera activa, que te interesa la conversación y que estás creando un vínculo agradable en esta conversación, ¿verdad? Ok. Figúrate. Comprendo ya. Oye, excelente, excelente. Así trabaja en general, así trabaja los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que utilizamos en los subprocesos de selección para que nos den un perfil humano, emocional, actitudinal, disposición, actitud, combinado con mis tests de conocimientos, habilidades, destrezas, test numéricos, test sociales, lo que sea. Entonces yo complemento, digo, tengo por acá un perfil de conocimientos y habilidades, eso se llama el saber y el saber hacer, y por aquí tengo actitud, disposición, juicio, valor, esto se llama el saber ser, o sea, actuar. Entonces, evidentemente, un reclutador preparado, como ustedes se están preparando, va a decir, tengo por aquí una variable de conocimientos y habilidades, saber y saber hacer, y tengo por aquí una actitudinal, saber ser. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con el descriptor del puesto que tengo acá? Esto es lo que estamos buscando. Este perfil se adapta a la cultura de esta organización. Este perfil guarda relación con los valores de esta organización, porque a mí me interesa que internalice y ponga en práctica los valores y los acepte, como que también se adapte a la cultura. Además de que produzca porque tiene conocimientos, habilidades y destreza, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la neurociencia viene a ocupar un espacio que antes estaba vacío, pero es un espacio muy útil, ¿verdad? Normalmente lo vemos reflejado en el subproceso de selección, es decir, antes de ingresar, y también lo podemos ver ya posterior con estas famosas clínicas que tienen las empresas, que es un centro de primeros auxilios a la hora de una rotura, una cortada, pero aprovechamos de tener psicólogos y psiquiatras. La mayoría tiene un médico general, no tiene un psicólogo o un psiquiatra. Y si yo tengo bien reforzado mis procesos de seguridad, higiene, seguridad física, prevención contra accidentes laborales, entonces pareciera que deberían disminuir los accidentes y pudiese tener enfoque en la parte psicológica, psiquiátrica o emocional, ¿verdad? Pero todo depende de la organización porque eso es un costo, ¿ok? A esa persona, si está ahí todo el día sentado, eso es un costo y hay que pagarle porque es un profesional, ¿verdad? Entonces aquí es cuando recursos humanos, para ir terminando, ustedes como recursos humanos, pueden, ¿se acuerdan que habíamos hablado de crear un portafolio? Entonces dentro de su portafolio ustedes pueden ponerse de acuerdo con ese psicólogo o esa psiquiatra para que periódicamente, en compañía con el gerente de línea, aquellos personajes que son muy particulares, motivarlos, empoderarlos e invitarlos a charlas con el psicólogo o el psiquiatra, no porque usted tenga un problema, sino que es parte de los servicios que da Recursos Humanos. Eso sería magnífico, porque el psicólogo, dentro de la confidencialidad, al igual que el psiquiatra, puede identificar algunas fisuras que están a tiempo de ser corregidas, ¿verdad? Pero eso hay que vendérselo al dueño, al jefe, al presidente, porque si no creen en eso, es como arar en el mar, ¿verdad? Bien. Mire, colegas, solo nos va a quedar un pequeño tema para la semana que viene, que lo vamos a trabajar antes de, o sea, tal vez la semana que viene si nos quedamos unos 15 minutitos más, que es el tema del Plan Estratégico de Desarrollo y Capacitación, ¿verdad? Porque fíjense,
ya la semana pasada trabajamos a los que vamos a ingresar. Hoy trabajamos, ¿verdad?, a los que están y cómo se deben comportar. Ahora vamos a trabajar la parte final, cómo los vamos a desarrollar, porque hay que desarrollarlo. Entonces, solo les adelanto, una cosa es desarrollo y otra cosa es capacitación. Se parecen, pero no es lo mismo. Desarrollos a largo plazo y se enfoca en el plan estratégico, y capacitaciones en el corto plazo y se asocia a una acción operativa, que es llevar a cabo un proceso de transferir información para que los trabajadores o los participantes la conviertan en competencia, ¿okay? Y a su vez la desarrollen en su puesto de trabajo y por lo tanto haya más productividad. Bien, no sé si para terminar hay alguna pregunta, duda, comentario. Adelante, Dinora. Buenas noches, Rick. Una consulta. Bueno, A la hora de hacer la inducción del personal, usted mencionaba de que se podía mencionar también acerca de las claves, la información que tienen que manejar. Entonces yo estaba pensando, si a la hora de hacer la inducción y estar acordando, por ejemplo, la confidencialidad de la información, se podría también hacer como un contrato de confidencialidad. Sería oportuno hacerlo en el proceso de inducción. normalmente se utiliza cuando la información es sensible, pero es necesaria que la conozca el trabajador. Por ejemplo, no sé, te van a contratar a ti, pero tú te vas a encargar de la planilla de pago solamente de los altos ejecutivos. No la va a llevar el proceso normal, que es el resto de los trabajos, sino que en la empresa hay 20 ejecutivos y tú eres la única que hace la planilla, ¿no? Como vas a ver allí montos elevados, beneficios y una serie de elementos pues que lo favorecen por el nivel de responsabilidad que tienen estos ejecutivos, entonces lo más probable es que a ti te digan, usted va a estar en un proceso clave, estratégico, importante, porque usted es el que va a realizar, usted es la que va a realizar la planilla de pago para los altos ejecutivos, incluyendo el presidente, pero la información que usted va a manejar es sensible. ¿Por qué es sensible? Porque si usted dice, no, mira, Ada y no sé, y Claudia ganan tanto al año el paquete salarial y eso llega a oídos de alguien inescrupuloso, ¿qué tal si lo secuestran? O le secuestran a un hijo para que vaya a dar el rescate. Entonces, ahí perfectamente entra un contrato de confidencialidad y debemos estar conscientes que es un contrato de confidencialidad. Es decir, yo también debo estar seguro que qué garantía me da la organización que no se fugue la información, aunque no sea por mí. O sea, porque si otro dice, da ese dato y me quieren imputar a mí, yo tengo que tener pruebas de que entonces yo soy el que manejo este sistema, no lo maneja más nadie. Porque usted no me puede poner a mí a firmar un contrato de confidencialidad y entonces hay 3 personas que también manejan estos datos. Entonces ya no es confidencial. Entonces no lo puedo firmar porque a cualquiera de los 4 se le puede escapar un dato y cómo sabe usted cuál fue, ¿verdad? Entonces yo también tengo que protegerme, pero en el caso de que yo esté consciente que le voy a dar un dato a un trabajador y lo va a manejar esa persona solamente, pero es sensible, si cabe un contrato, pero explicarle, incluso para que sepa qué lo respalda o lo protege a esa persona, que nadie le va a tocar. Le voy a poner un ejemplo. Hay empresas que para hacer la planilla de pago, la computadora que usa la persona, hombre o mujer, no está conectada a la red interna. Es lo que se llama una máquina standalone, o sea, ella sola, no tiene conectividad con red a nada. Esa máquina, él puede tener otra máquina que hace otros trabajos, pero esa máquina, de hecho, no tienen pen drive, no tiene, antes usábamos, ¿se acuerdan? Discos CD, cassette, no, para pendrive, lo que ustedes llaman USB, no, viene bloqueado todo, solamente tiene un disco duro. Y ese disco duro, en algún momento, un especialista viene y lo vacía. Entonces,
Cuando vacía el disco duro, hay un acta con un auditor del sistema que dice se está entregando el disco duro a tal persona. A partir de este momento, tal persona ya no tiene responsabilidad. Cuando viene el disco duro, entonces levantan un acta de qué están entregando con el disco duro y esta persona revisa. Por eso existe la auditoría de sistema, por temas como estos que son sensibles. ¿Okay? Pero sí, a tu pregunta, sí es prudente hacerlo. Okay, muchas gracias. Bien, de nada, Laura. Bueno, colegas, si no hay más preguntas, cualquier consulta o duda, estamos a la orden por el chat. Pues no me queda más que desearle a los que ya almorzaron, perdón, los que ya cenaron o van a cenar, buen provecho. Que sigan disfrutando y descansando de su fin de semana. Cuídense mucho, como siempre. Vayan con Dios. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado y esperaría mañana o el lunes alojarle la grabación. Ya las grabaciones anteriores ya están alojadas, ¿ok? La del 12, la del 19. Solo faltaría esto que en 2 horas se hace activa, pero la hago mañana, si Dios quiere. Así que bueno, cuídense. Gracias. La orden. La tarea hasta ahora tiene la del módulo 1, porque cuando terminemos esto, que va a ser el pedacito inicial de la semana que viene, es que viene la del módulo 2. Por ahorita, solo la del ensayo que ya está alojada. Sí, muchas gracias. Bien, de nada, la orden. Una consulta, en la plataforma menciona hasta fecha mañana que tenemos para entregarla. ¿Es correcto esa? Sí, solo le iba a decir, bueno, aprovechando los que aún están conectados, si por alguna razón no pueden entregarla, por la razón que sea, yo prefiero que me lo digan y yo hago lo siguiente. Ustedes terminan, si no me equivoco, el programa. Le voy a decir exactamente cuándo lo terminan. Según nuestra fecha, lo terminan el 21 de octubre. 21 de octubre terminamos el programa. Yo no tengo problema de verdad que los 6 proyectos que tienen que hacer, yo ponerle fecha 21 de octubre. Solo que por experiencia hay algunas personas que puede ser por su carga de trabajo, la familia, lo que tienen que atender, lo dejan para última hora. Y después del 21 de octubre yo solo tengo 2 días para preparar notas y enviar eso a INSAFOR. Bueno, a la universidad y la universidad a INSAFOR. Entonces, de verdad, por comodidad de ustedes, no tengo problema en extenderlos todos hasta el 21. Pero no se olviden, pues, porque el INSAFOR, acuérdense que audita. Y a INSAFOR no le sirve que me den los trabajos a mi correo, porque INSAFOR no va a revisar mi correo. INSAFOR va a revisar la plataforma, porque tiene acceso. Entonces, cuando ve que ustedes alojaron el trabajo, así sea retardado, no importa, pero lo alojaron, ella va a medir que haya tenido al menos un 80% de ingreso a la plataforma. Por eso es que yo les digo, así hagan el trabajo en grupos, no importa, cada persona aloja en la plataforma su trabajo igualito al compañero con su clave personal, porque para eso cada uno tiene una clave personal. Entonces, por eso, de verdad, no hay problema, yo lo puedo extender y así le van dando como con más calma, pero no lo dejen para última hora, porque ya de verdad hubo 2 personas que me dio todo el dolor del mundo, pero no pude hacer nada porque cerró la plataforma. De hecho, INSAFOR ya no aceptaba más nada y perdieron el programa. Y eran personas que le habían puesto corazón al programa. Ese fue un diplomado. Entonces, por eso me dice, mira, Roberto, no lo puedo entregar hoy. Regálame unas horas de más, yo lo hago. Pero si le sirve para que a todos les funcione, yo lo pongo el 21 de octubre y solo que no se les olvide, ¿ok? Ok, me queda claro, gracias. Una preguntita, licenciado. Fíjese que cuando uno va haciendo una tarea, le da opciones de irse escribiendo en la plataforma y otra de subir el archivo. No sé si puede ser cualquiera de las dos o tienen que ser las dos. No. Lo que tú encuentras en la plataforma, en cada módulo, eso es que nosotros subimos todo el programa de manera electrónica, como lo pide el INSAFOR, porque acuérdense que el programa es virtual 100%.
Esto no debería ocurrir, esta sincronización todos los sábados. Pero la universidad, y eso no lo va a imponer INSAFORP, acordamos que como un aporte podíamos reunirnos una vez a la semana y hacer esto que hacemos, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a subir a la plataforma, uno por módulo, serían 6, ¿verdad? Pues son 6 módulos, es lo que yo les alojo y les digo, ya está alojado en la plataforma, en la sección tareas, el módulo 1, sección tarea, módulo 2, sesión tarea, la del módulo 3. Esa es la que aloja. Lo que está en la plataforma les sirve a ustedes de insumo, conocimiento, aprendizaje complementario. Y todo lo que está en la plataforma es lo que yo proyecto acá. Sí, sí. No, mi pregunta era cuando ya estoy en tareas, le da la opción de que usted escriba la tarea, pero la digite No, ahí ahí. tú le vas a dar adjuntar. Entonces, tú primero haces tu tarea, si es en Word o en Excel o PowerPoint. Entonces, tú te vas a adjuntar. Okay. Él te va a decir, busca el archivo, lo buscas en tu computadora, en tu carpeta, y le dices aceptar y él te lo sube con tu nombre, tu apellido, y ahí no pasa nada. Ah, ok, perfecto. Ah, De perfecto. todas maneras, si tienes problemas para subirlo, me escribes y yo te puedo rápidamente, bueno, lo colocaría en el chat grupal, las pantallitas que son como 3 pasos nada más que vas a seguir para alojarlo. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, a la orden. Bueno, colegas, ahora sí, descansen, vayan con Dios, nos vemos, cuídense. Buenas noches, Muchas descansen. gracias. Feliz noche. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.